Venezuela le ganó a Haití, Colombia le ganó a Corea del Norte y Brasil empató con Zambia. Las tres selecciones se han clasificado de manera sólida a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 y vamos a analizar ese escenario y también cada uno de los partidos de la fecha, como siempre, con un buen cafecito. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, estamos acá para analizar los partidos entre Venezuela y Haití, un encuentro que ganó la Vinotinto 4-2, el encuentro entre Colombia y Corea del Norte, un partido que ganó la selección Colombia 2-0 y el empate 1-1 entre Brasil y Zambia. Tres encuentros que nos dejaron cosas distintas que vamos a ir revisando a lo largo de este video y entender también un poco el panorama de cómo han quedado estas selecciones de cara a la siguiente fase. Dicho eso, muchachos, decir que hay que recordar que la selección boliviana ya ha sido eliminada como una de las sudamericanas en este torneo. Es la única eliminada de momento. Argentina clasificó primera de grupo con 9 puntos. Es hasta ahora la sudamericana que más puntos ha hecho y la que más va a hacer. Ya nadie la puede alcanzar. Junto a Venezuela es la selección y Brasil las únicas selecciones hasta el momento de alcanzar el primer puesto, ser líderes de grupo. Queda por ver qué pasa con Paraguay y Chile, el partido que vamos a analizar el día de mañana. Muchachos, Colombia 2, Corea del Norte 0, goles que llegan por medio de Solarte al 25 y Londoño al 33, un Londoño que al fin puede destaparse de cara al gol y un Solarte que siendo lateral izquierdo en este partido cumplió funciones de todocampista. Es un lateral que brindó mucha solidez en defensa, contribuyó al arco en cero en esta línea de 4, se permitió proyectarse al ataque en muchísimas ocasiones, se permitió también ofrecer pases filtrados en generar jugadas de peligro, pero también marca, repito, el primer gol del partido, minuto 25, llegando al área, al borde del área, como si fuera una especie de box to box, como si fuera un mediocampista y rematando desde fuera del área con mucha pegada. De esta forma llegó el 1-0 y el segundo, un gol que proviene de un penal que le generan a Londoño, al 9 de este equipo, el goleador del sudamericano sub-17. Bueno, aparece en este mundial después de necesitar quitarse la sal al filo. La sal lo puede hacer al fin en este encuentro. El mismo cobra la pena máxima y la manda a guardar al ángulo al minuto 33. La verdad es que hemos visto a Londoño bastante ansioso. Creo que debe tener un poquito más de calma a la hora de definir, que tiene que entender que los goles van a llegar si baja un poco esa ansiedad, si se toma unos segundos adicionales o un segundo adicional para pensar un poco más en cómo resolver algunas jugadas, que en algunos momentos ha podido asociarse. Si ve que él no puede resolver, puede conectar por allí con algún compañero que resuelva mejor la jugada que él, y creo que de esa manera, si se quita esa presión, cosa que puede ocurrir a través de este gol que marcó el día de hoy, creo que podemos ver la mejor versión de Londoño, que ha tenido minutos interesantes, que por momentos le ha tocado ser algo así como un llanero solitario, que le ha faltado, repito, un poquito de asociación, y que creo que el mejor momento para este jugador colombiano está por llegar en el torneo. Colombia lo buscó en el primer tiempo con un equipo que se proyectó bastante. Lo de Macías y Solarte, sobre todo lo de Solarte, fue muy interesante. Es un equipo que pisó el último tercio de cancha con muchísima gente, buscando tener opción de remate en todo momento. O sea, un equipo que se posicionó arriba, pero además con la intención de pisar el área, que todos los jugadores estuvieran allí aglomerados para ganar algún tipo de rebote, una segunda pelota, y de esa manera buscar un remate. De esta manera justamente es como llegamos a ver ese primer gol y se abre el grifo o de alguna forma empieza o abre el marcador Colombia con Solarte, que es un lateral izquierdo, repito, que se proyectó y terminó metiéndose bombazo para el 1-0. Orozco, Cataño y Lozano nuevamente fueron dueños del medio campo. Es un triángulo que ha funcionado perfectamente para Colombia en los tres partidos. Robaron muchas pelotas, contuvieron bien a Corea a lo largo del encuentro. Estos tres jugadores han funcionado de manera impecable, no solamente en este partido contra Corea del Norte, sino también contra El Salvador. Fueron fundamentales para generar mucho ataque, más allá que el gol nunca llegó. Y contra Alemania también fueron importantísimos. De hecho, Cataño marca el gol de ese primer partido. A diferencia de los otros dos encuentros donde Flores, el extremo colombiano, fuera protagonista, muy protagonista y uno de los mejores del torneo hasta ahora, en este partido no apareció. Tuvo un muy mal encuentro Flores, la verdad es que no estuvo bien al ataque el día de hoy, perdió algunos balones y eso generó que Colombia tuviera que retroceder de forma apresurada para tratar de evitar algún embate importante de la selección asiática. Corea del Norte, que empieza a complicar a partir del segundo tiempo,
después de que Colombia marca el segundo gol, un gol que llega, repito, producto de una jugada, de un pase que recibe Londoño que es tumbado en el área y él mismo termina cobrando ese penal, mandándole al ángulo. Producto de este segundo gol que llega al minuto 33, vía penal a través de Londoño, allí Colombia se echa para atrás, instintivamente se echa para atrás, sabiendo que está obteniendo un buen resultado, el resultado deseado, sabiendo que además Alemania ya se había soltado a golear a El Salvador y que básicamente era imposible que Colombia alcanzase el primer puesto. Se echa instintivamente atrás, empieza a defenderse un bloque bajo y se escuchaba Hurtado que pedía muchísima más paciencia, tenencia de balón y un poco más de asociación y que no rifaran tanto la pelota. Era una instrucción que se podía escuchar a pie de cancha y eso no se notó a partir del segundo gol de Colombia. De hecho, casi nunca o casi en ningún momento Colombia recuperó el balón. Quizás en los últimos minutos, a partir del minuto 85, ahí vimos un poquito más calmada Colombia ya con la pelota, sabiendo que revertir un 2-0 por parte de Corea, faltando escasos minutos, era casi imposible. Pero le faltó un poco de paciencia a Colombia para cerrar ese partido sin tanto nervio, sin tantos problemas, y Corea del Norte empezó a encimar al conjunto colombiano. La verdad es que lo atacó bastante, en algunas ocasiones con peligro. Tuvo que aparecer el arquero Mendoza en un par de ocasiones ante un equipo norcoreano que en las transiciones rápidas era muy ordenado, que estaba bastante capacitado para ir al ataque, un equipo norcoreano que tengo entendido que clasificó a pesar de quedar tercero, que realmente mostró cosas muy buenas en este torneo. De hecho, le empató a Alemania. Por eso tiene tanto mérito la victoria de Colombia 2-0, una victoria sólida, una victoria de jerarquía, un resultado de esos que tienes que sacar como sea. Pues creo que Colombia lo logra de buena manera. Repito, no me gustó tanto que se haya metido tan atrás en este segundo tiempo. Creo que contra otros rivales de mayor peso este tipo de acciones puede que no les venga bien. Pero también hay que destacar, repito, las apariciones de Mendoza y sobre todo a Peñalosa y Erazo, que estuvieron muy sólidos en defensa, muy sólidos en defensa. De hecho, a lo largo del torneo Colombia solamente recibe un gol y la línea defensiva funcionó bastante bien, algo que ya se había visto muchísimo en el sudamericano, ¿no? Una Colombia que defiende muy bien, que defiende con mucho criterio y que tiene un muy buen medio campo y que por lo general tiene muy buenos jugadores adelante que resuelven, sobre todo Londoño, que repito ha estado un poco desaparecido o quizás no ha estado tan efectivo. Entonces es una Colombia muy equilibrada y todas esas facetas las vimos hoy en el partido. Buena defensa, buen ataque y buen mediocampo. Por momentos una más sólida que otra, pero Colombia termina jugando esta primera fase mejor que como la comenzó. Sí, quizás no era Alemania el rival, pero Alemania también le hizo un buen partido, repito. El partido donde queda de ver definitivamente muestra una cara irregular de Colombia es haber empatado contra El Salvador, pero creo que haber salido como segunda de grupo, un grupo muy complejo, lo dijimos a priori, era un grupo bastante complicado, que se le podía enredar mucho. Creo que ser segundas acá y clasificar a 16avos de menos a más es un punto muy positivo para Colombia, que logra su primer triunfo en el momento más indicado del torneo y además de eso, muchachos, clasifica invicta. Otra cosa a destacar negativa es que precisamente por haberse metido muy atrás, bueno, esto generó que Cataño tuviera que sacar la pierna de más en una jugada donde le pega le mete una patada en la cara a un jugador norcoreano y termina con una tarjeta amarilla. Pudo haber sido expulsado. Afortunadamente Corea no tenía tarjetas verdes adicionales, las había gastado todas y de esta manera se salva Colombia una expulsión, pero Cataño con esa amarilla se pierde el siguiente encuentro, un jugador fundamental para mi punto de vista en este seleccionado y que la verdad puede pesar mucho esa baja en el siguiente encuentro. Pero bien Colombia, sale bien librado del partido y sale bien librada del grupo. Vamos a analizar, muchachos, ahora el Venezuela-Haití, un partido que gana la Vinotinto 4-2, que en 15 minutos tenía prácticamente resuelto con un 2-0 muy inmediato y bueno, casi se le escapa la victoria a Venezuela. Se complicó de más contra el equipo más débil del grupo. La verdad es que este torneo nos ha dejado cosas extrañísimas, como El Salvador empatando con Colombia, como Nueva Caledonia empatando con una durísima Japón, que después va a Japón, le gana a Portugal y va Portugal, que le había ganado 6-0 a Marruecos, va a Marruecos y le gana a Nueva Caledonia 16-0. O sea, estas cosas nos dejan este tipo de inferiores y más un mundial con 48 selecciones, ¿no?
Entonces, hoy vimos un Haití que le puso más resistencia a la Vinotinto de lo deseado. Un 4-4-2 en rombo tuvo el equipo de Vizcarrondo, el equipo venezolano el día de hoy, un equipo alternativo en algunas líneas con hasta 6 cambios, un equipo digamos mixto, incluso cambió el arquero Venezuela. Y al minuto 6 Venezuela ya tenía, desde el minuto 1 podríamos decir que Venezuela ya tenía las líneas altas y al minuto 6 consigue premio. Un gol de Cloud que se saca la sal también, que logra marcar su primer gol del torneo. Primer gol de un delantero vinotinto en este torneo. Así que es algo positivo. De momento solo habían marcado goles los defensores, los laterales, central. Y Cloud logra, tras una gran jugada de Rincones por la banda izquierda, el lateral que se ha convertido en suplente en la Vinotinto, que en el Sudamericano fue titular. Bueno, ha perdido el puesto con Dioner Fuentes. Hoy jugó desde el principio y se manda una linda jugada por izquierda, se lleva al lateral al lateral de Haití, el lateral derecho, proyectándose el lateral izquierdo venezolano, manda un centro muy preciso y la pelota se le encuentra a Diego Cloud, quizás de la manera no más bonita, pero termina definiendo y marca un gol de 9. Y así Venezuela se va arriba. Bueno, se celebra, todo muy bien, perfecto, se saca la sal Diego Cloud y llega otro premio para Venezuela. Al minuto 15 Mansilla recibe un penal, entra, pisa muy bien el área. Este jugador que estaba más adelantado, digamos una especie de, sí, podemos decir como 10 el día de hoy, el más adelantado de los mediocampistas en este 4-4-2 en rombo, como bien les decía, jugando detrás de los 9. Mansilla pisa el área, llega como un 9 y le hacen una falta y él mismo la cobra, discute allí con Cloud de buena manera, de manera sana a ver quién cobraba, se la termina quedando la pelota a Mansilla y marca un gol bien esquinado, bien pateado a la derecha del arquero, y Venezuela ya tenía 2 y uno decía, ya está resuelto este partido. Ahí empecé a notar un equipo que se vio muy poco intenso. O sea, Venezuela dejó esa intensidad del primer partido, la dejó en casa, la dejó en el hotel, digámoslo así, de concentración. Muy imprecisa, desbordada físicamente por Haití, incluso a partir del segundo gol. Y sí, es obvio que esta Venezuela tiene un equipo alternativo que por allí no va a resolver y no va a tener la misma actitud, la misma fortaleza que un equipo titular, pero uno hubiese esperado por lo menos un poquito más de garra, un poquito más de empuje y un poquito más de disputa desde la intensidad contra una selección haitiana que sorprendió en estas características, que sí, uno sabe que es un equipo rápido y físico, pero tú no esperabas que te igualara desde la garra y desde la intensidad de un partido que para Venezuela era importante porque te iba a determinar si ibas a ser primera de grupo y enfrentarte a una tercera, ¿verdad? Que creo que es mucho mejor que enfrentarte a una segunda potencia de alguno de los grupos. En defensa se vieron nuevamente algunos retrocesos tardíos con balones al espacio que se vieron minimizados por la incapacidad de Haití de resolver, sobre todo en los primeros minutos de juego. O sea, Haití en las primeras llegadas por allí no estuvo tan contundente. Entonces uno decía, bueno, si estos muchachos de Haití van a correr y no van a concretar, perfecto. El tema es que empezaron a ponerse mucho más finos y ahí vinieron las complicaciones. De hecho, al minuto 42 vino el descuento de Haití. Otra vez Venezuela mal en el retroceso y Rincones, que tuvo un buen partido en lo ofensivo en el primer tiempo, en lo defensivo quedó a deber, le ganaron muchísimo las espaldas. No llega a tiempo y los centrales estuvieron muy mansos en las marcas. Decía Osvaldo Vizcarrondo en zona mixta, en entrevista con Fernando Petrocelli de Ruta Vinotinto y Elías López del Mundo es un Balón. Muchachos, un abrazo y felicitaciones por su trabajo. Ellos le preguntaban a Osvaldo acerca del partido. Él decía que él ve que algunos jugadores que le han pedido ser titulares y que están para jugar como primera opción, que por allí quizás un poco, digamos, molestos en el buen sentido por no ser titulares o haber perdido la titularidad, oye, han debido demostrar en este partido que estaban para ser primera opción. Bueno, resulta ser que uno de ellos es justamente Rincones, que ha perdido su puesto con Dioner Fuentes, ya lo decía, y hoy tuvo que entrar Dioner en el segundo tiempo a pesar de tener una tarjeta amarilla para evitar que Venezuela perdiera ese primer lugar. Se vio muy mal en defensa Rincones y creo que este equipo tiene que estar concentrado y demostrarle, como lo pidió en esa entrevista de zona mixta Osvaldo Vizcarrondo, tienen que demostrarle al técnico que están para jugar cuando sus compañeros no pueden y tienen que destacar. Pero bueno, cosas de muchachos, pero más allá de eso, más allá de que sean sub-17, este tipo de cosas después uno las ve proyectadas y que suceden después en la mayor. Entonces es momento de corregir.
desde lo actitudinal a este tipo de jugadores, y me parece bien que Osvaldo Vizcarrondo reparta la carga de responsabilidad no solamente sobre su propia espalda, sino que también se la ceda a algunos jugadores, les diga, ustedes también son responsables de los resultados. De hecho, así tal cual lo dijo, cosa que me parece perfecto. El equipo tiene mucho fútbol y tiene un problema, ¿no?, de definición, una definición muy floja. Es un equipo que pierde el balón y que queda expuesto por falta de finalización. Venezuela no finaliza bien todas las jugadas, llega al último tercio de cancha con mucha capacidad, con muchas triangulaciones, con mucho manejo de balón, se asocia bien, la toca bien, va para arriba, genera una jugada impresionante, pero después le cuesta marcar goles. Y hoy lo vimos sobre todo con Caraballo, ¿no? Caraballo es el jugador que tenía esa intención de enganchar, jugador extremo por derecha, zurdo, muy zurdo, de hecho, y buscaba enganchar, se asoció bastante bien. Creo que a pesar de que hacía unos cuantos regates y se llevaba un par de jugadores, la terminaba soltando a tiempo de buena manera. Me parece que tuvo un buen partido, pero sus compañeros no definieron siempre bien, y él mismo creo que tuvo algunos errores y algunas imprecisiones a la hora de soltar la pelota, meter un pase filtrado, ser correcto en la última entrega para generar peligro. Entonces allí es donde creo que está el problema, en el último tercio de la cancha. Y como Venezuela no finaliza, ¿qué pasa cuando no finalizas y estás muy adelantado en tus líneas? Pues quedas mal en el retroceso. Y así, muchachos, le hizo muchísimo daño el conjunto haitiano a Venezuela a lo largo del partido. Bueno, viene ese descuento 2-1. Muy manso en la marca, como decía Rincones. Y termina marcando el primer gol Haití. David García también había estado flojito en el primer tiempo, aunque uno le veía la intención de pisar el área, pero estuvo errático en algunas definiciones, la verdad no se le veía bien, pero en el segundo tiempo mejoró y termina convirtiéndose en el MVP. Uribe definitivamente no ha entrado bien en el torneo, me ha sorprendido para mal su nivel, cuando en el sudamericano había sido fundamental. Yo he visto a Williander Muñoz muy solo en ese medio campo en este partido, y yo personalmente no lo he visto como un jugador con la solidez que yo sé que puede otorgar este chico en la mitad de la cancha. Se nota que cuando no está Henry Díaz no se siente bien acompañado. Henry Díaz, que se lesionó y que es el mejor jugador de Venezuela, es un jugador más talentoso de la Vinotinto, y que no está por lesión de momento. Tuvo un esguince en el tobillo, ojalá se pueda recuperar, porque se nota que Venezuela sin él es otro equipo. Bueno, Haití lo empareja de lo físico, de hecho supera a Venezuela en ese sentido. Sigo nombrando algunos jugadores, ¿no? Mancilla, que tuvo un buen partido más allá del gol, pero no fue nada fuera de lo común. De hecho, decía, ¿no?, que fue el que se encargó de patear fue el que se encargó de patear el penal. No sé si lo dije, creo que por ahí se me pudo haber olvidado, pero Mancilla fue el encargado del cobro del penal. A él le hacen esa falta, perfecto, se genera ese segundo gol gracias a él. Y sí tuvo algunas intervenciones, tuvo algunas participaciones importantes, pero yo creo que también es un jugador que puede dar más. Sin embargo, para mí creo que hoy destacó en esa función de ser titular, como se lo pidió Osvaldo Vizcarrondo. Bueno, Venezuela se duerme por completo en el segundo tiempo. Haití se lo empata. Justamente una pelota terriblemente defendida por Roman Davis. En su banda otra vez atacan a Venezuela por uno de los laterales. Y Maitán, que en el área no estuvo sólido en todo el partido, en esta jugada tampoco. Y Haití pone el 2-0. No me gustó tampoco el partido de Eider Barrios. Para mí no funciona igual esta dupla defensiva Barrios-Maitán como en el sudamericano. Creo que Pagano ha estado mucho más correcto. Repito, las dudas en las bandas también. Creo que Roman Davis me ha generado más dudas que certezas en algunos momentos de los tres partidos. En fin, muchachos, hoy yo no estoy tan conforme con lo que ha hecho la Vinotinto, y cuando la cosa se puso 2-2, la verdad es que Haití se fue arriba con todo a tratar de buscar el tercero, y tuvo que aparecer la defensa Vinotinto para salvar sobre la raya. El arquero venezolano suplente Ángel Pérez el día de hoy, titular, tuvo que aparecer también, tuvo que realizar una tajada. Tampoco lo vi muy... No me parece un arquero tan fiable este chico. No es Alan Vázquez. Entiendo por qué este chico puede ser titular, pero creo que al final termina respondiendo con un poquito más de confianza, ¿no? Le vi poca voz de mando, lo vi un poco tímido, pero bueno, termina respondiendo. Hay un momento clave, que esto sí se lo voy a destacar a Roman Davis, cuando están a punto los haitianos de hacer el 3-2,
Roman Davis en el retroceso, que salva una jugada en extremis, le pega al piso y zarandea a sus compañeros. Les dice, pónganse las pilas que nos van a ganar. No se lo dice así tal cual, no sé exactamente cómo se los digo, pero se le dio una cara de arrechera, de frustración tremenda. Y miren, o sea, adoptó actitud de capitán y le dijo al equipo, acá lo ganamos o lo ganamos. Y a partir de allí yo siento que Venezuela despertó. Y Venezuela lo termina ganando. Aprovecha una contra y en esa contra David García encuentra el premio, encuentra su primer gol del torneo, el delantero venezolano que Vizcarrondo lo mantiene, aprovecha que habían entrado Marco Libra, Zulbarán, Dioner Fuentes, es decir, jugadores titulares, Bolaño, que no es titular, pero es un jugador talentoso, el jugador de la U de Chile, y se empieza a generar un juego mucho más preciso, con unos jugadores que realizan o finalizan mejor las jugadas, y eso termina ocurriendo con un buen pase que le mete Marco Libra, que se proyectó por banda, jugando como una especie de extremo, a pesar de que es más un engancho, un 10, o puede ser más un 8, o incluso jugar por momentos de 5. Bueno, aquí llega como si fuera un extremo por derecha y le manda un centro preciso a David García. Hay un entrevero en el área, la pelota la termina peleando como un buen 9 David García y marca su bendito gol. Gol que llega a un momento importante, Venezuela se va arriba 3-2, los cambios funcionaron, Osvaldo Vizcarrondo lamentablemente, o sea, él acierta, pero lamentablemente para él, me imagino su molestia, los cambios es meter a jugadores titulares que te demuestran que tu equipo suplente no está tan preparado para la cita. Entonces esto te quita un poco de profundidad y te deja preocupado. Esto creo que es lo que más le debe haber molestado al técnico. Y afortunadamente Venezuela marca el 3-2 y después llega el 4-2 producto de una falta que recibe David García en el área. Él mismo marca el gol de penal, él convierte, dispara muy bien, remata suave y colocado con mucha paciencia y frialdad al palo derecho del arquero. El arquero se lanza hacia el palo izquierdo y el partido queda 4-2. Con esto, David García MVP. David García premio al esfuerzo, premio a esa intensidad que creo que sí faltó en algunos de sus compañeros, a pesar, repito, que para mí no tuvo el mejor de los primeros tiempos. El 9 acomodó, termina resolviendo, permanece en cancha, mérito de Vizcarrondo, y termina siendo decisivo con doblete para ganar un partido que para Venezuela es fundamental. Termina con +5 la Vinotinto. En cuanto a diferencial de goles, termina primera de grupo, muchachos, con 7 puntos. Es primera vez que la selección venezolana en sub-17 logra este puntaje. Es primera vez que es primera de grupo, valga la cacofonía, y la selección venezolana clasifica invicta a 16avos de final, quedando por encima de Inglaterra, de Egipto y por supuesto también del seleccionado haitiano derrotado el día de hoy. A ver, creo que si tuviera que hacer un podio, diría García, sin duda. Mancilla podría ser, y yo creería que entre Clout y Caraballo podría estar ese tercer lugar del podio. ¿Por qué? Porque a mí me parece que en la defensa no vi puntos altos. Me parece que estuvo muy floja. Recibir 2 goles del peor equipo del grupo, que había recibido 8 goles de Inglaterra y no había marcado ninguno. Solamente a Egipto le marcó 1. Recibir 2 goles de este equipo me parece gravísimo para lo que viene. Así que la defensa no estuvo bien. En el sector medio de la cancha, repito, creo que de los que tendría que destacar, Mancilla sería el más destacado o rescatable. Así que bueno, ya está como segundo de podio. Y después el tercero uno empieza a indagar y buscar, y me acuerdo de chispazos de Caraballo, pero que terminó no siendo determinante. Y me acuerdo, ahí es donde voy, del gol de Clout, que abre el marcador, que me parece fundamental para el estado anímico de esos primeros 20 minutos, quitarse esa presión. Y después creo que insistió bastante, a pesar de que terminó reemplazado. Creo que Clout se vio hoy un poquito más protagónico, o sea, se le vio bien, remató en algunas ocasiones, por allí pudo haber definido de mejor manera, que pudo haberse asociado mejor, pero creo que es lo que más puedo destacar de la Vinotinto, esos 4 nombres. Yo pondría a Clout en ese tercer puesto del podio. Y ya para cerrar y para, digamos, pasar el tema a Brasil, parte positiva, yo creo que hay algo que destacar. Venezuela
se recupera anímicamente y mentalmente de un empate, de ese resultado engañoso del 2-0, pasa al 2-2 con un Haití que lo complicó sobremanera, pero esta Venezuela se supo reponer a la adversidad y le da vuelta, o más allá de darle vuelta al marcador, pone el 4-2. Repito, mucho que ver con los cambios, pero también con un tema actitudinal. Así que es una Venezuela que sabe reponerse a esos escenarios. La veo resiliente como para seguir avanzando si acomoda algunos errores en 16avos en adelante. En general, ya lo dije, no me gustó el partido, tampoco le gustó a Vizcarrondo, él fue muy duro en su autocrítica. Me gusta que haya repartido o sea, no solamente se haya dado palo él mismo, sino también de alguna forma haya sido crítico con sus jugadores. Él dice que es un tema cultural esto de echarse para atrás, que él hubiera querido un equipo mucho más propositivo, con una intención más clara y más ofensiva de lo que mostró en el segundo tiempo, pero que bueno, que eso de meterse para atrás es una cuestión cultural. Yo solo espero y le pido a Dios y a la Virgen que estos muchachitos en el futuro puedan trascender la mayoría, estar en la Vinotinto y logren romper con ese maleficio que es que Venezuela le tenga miedo a las victorias. No puede ser que Venezuela le tenga miedo al éxito, al triunfo. Basta, basta. Así lo dijo Osvaldo Vizcarrondo y así lo creo yo también. Ojalá eso se pueda acabar con tipos capacitados como Vizca. Dijo que también su equipo se ha vuelto monotemático, que lo ha visto muy repetitivo en las formas, creo coincidir allí también. Pero bueno, muchachos, a ver, resumidas cuentas, Venezuela clasifica líder de grupo con 7 puntos por encima de Inglaterra y Egipto. Es su mejor fase de grupos en la historia entre las 3 participaciones que ha tenido en la Copa Sub-17. Hizo 0 puntos en 2013, 4 puntos en 2023, cuando clasificó como mejor tercera en ese tiempo con Baliño. Pero no todo es tan bonito como suena. Fue de más a menos partido tras partido y al equipo alternativo que jugó contra Haití no mostró las mismas respuestas que el 11 titular de los otros 2 encuentros iniciales. Se nota además cuando no está en cancha su mejor hombre, Henry Díaz. Estuvo en el 3-0 contra Inglaterra y a partir de allí se lesionó, queda fuera por un tema en su tobillo y ojalá Venezuela lo pueda recuperar porque hasta el momento sin él en cancha ha deslucido la Vinotinto. Tiene mucho que mejorar este equipo en definición y en defensa si quiere pasar de 16avos y más allá de octavos. Algo sí está claro, es un equipo con tenencia de balón que puede jugar muy bien al fútbol y su crítica, su capacidad autocrítica lo puede llevar a dominar gran parte de los encuentros a partir de ahora si arreglan sobre todo el tema defensivo. En sus 3 partidos fue superior, pero creo que puede dar más. Un gran trabajo hecho por Vizcarrondo con este grupo, pero a no confiarse y menos cuando nuestro país históricamente se cae cuando siente estar en la cumbre. A seguir trabajando esa mentalidad ganadora y a apostar más arriba. Así que bueno, muchachos, vamos. Para los que no sepan, lo que estoy haciendo, repitiendo todo lo que ya había dicho al inicio, Cafecero, justamente generarme un clip para mi cuenta de Instagram y mi cuenta de TikTok. Así que vayan a seguirme, Cafecito Gol en Instagram y en TikTok, ¿no? Quería resumirlo un poco para eso. Brasil-Zambia. Y con esto cerramos. A ver, Brasil-Zambia. Brasil fue dominado en el primer tiempo. Zambia lo agarró de contra muchas veces, pero también le disputó la mitad de la cancha, no le regaló la posesión como si pasó con Indonesia y con Honduras. Nosotros habíamos dicho que Brasil era complicable de esta forma. O sea, si Brasil había metido 7 a Honduras, le metió 4 a Indonesia y me incluyo, dijimos, wow, esta selección es una locura. Pero después me di cuenta que la dinámica de Brasil era muy parecida a la del sudamericano, que lo terminó ganando, que es una Brasil que se posiciona muy arriba, pone muchos hombres en campo rival, que pisan todos el área, buscan ganar duelos y rematar de esa forma, ganar rebotes, algo parecido a lo que hizo Colombia contra Corea del Norte el día de hoy. Pero Brasil tenía ese beneficio contra Indonesia y contra Honduras porque estos 2 rivales le regalaron la pelota. Y yo dije, quiero ver, lo dije en mi análisis previo, quiero ver a Brasil contra un rival más fuerte. Un rival físico que le dispute la posesión de balón y que tenga características similares. Yo dije, Zambia tiene que ser ese equipo. Y pasó, muchachos, exactamente pasó. O sea, Brasil estuvo alejado del arco, le costó bastante más este rival que el resto y se vio por momentos muy, muy ahogado. O sea, por momentos Brasil le quedó el arco lejos, llegó con muy poco peligro, llegó con poca gente al área rival, no pudo tener superioridad numérica, pero es que porque Zambia no le regaló la pelota.
Y cuando Brasil se aproximaba, pues Zambia lo atacaba por los costados con un equipo físico muy rápido y transiciones veloces, ¿no? Como suelen ser estos equipos africanos en inferiores. Así que bueno, pasó esto, ¿no? Y al minuto 25, Calimina, el lateral izquierdo, rarísimo, el comentarista decía, uy, qué raro, el lateral izquierdo va a cobrar el córner. Y sí, es raro uno ver a un lateral cobrar un córner porque tú no ves a los jugadores defensivos encargarse de las pelotas paradas. Porque además, desde el punto de vista táctico, es un peligro. En una transición defensa-ataque de una pelota parada, te agarran uno de los defensores arriba, ¿no? Teniendo una acción ofensiva sacando un córner. Bueno, y uno decía, ¿y por qué el lateral izquierdo va a rematar, va a sacar la pelota de córner? Y terminó metiendo un gol olímpico. Y ahí entendimos todos. O sea, el tipo encargado de las pelotas paradas porque es un genio. Calimina, minuto 25 y marca el gol olímpico del Mundial Sub-17. Además, absurdo porque el lateral brasileño, Arthur Ryan, se quita del palo, hace así, se echa para atrás. Y bueno, el arquero no estaba tampoco en el primer palo, no estaba, obviamente estaba más pendiente de algún centro al área, de descolgar, pero su lateral que está cuidando el primer palo se quita y la pelota termina entrando. Rarísimo lo de Arthur Ryan, el panita del pelo largo, planchado en Brasil. Y nada, 1-0 ganando Zambia, le entró el nerviosismo a Brasil, que en ese momento estaba con 6 puntos, y iba a quedar segundo, indiscutiblemente Zambia primero del grupo. Luego, el mismo Arthur Ryan, que tuvo esa mala acción defensiva, se encargó de ser uno de los mejores del encuentro en Brasil. Y como el arco le quedaba tan lejos a la selección brasileña, Brasil tuvo que mandar a sus laterales para generar superioridad numérica. Y Arthur Ryan fue uno de los encargados de hacer justamente eso, y el otro fue Ângelo Cândido, que tuvo un partidazo, fue el mejor de Brasil. Y Brasil aprovechó que Zambia se fue de a poco para atrás, mérito también de Brasil. Adelantó líneas Brasil y eso sí, se defendió muy bien Zambia hasta lo que pudo, ¿no? Hasta el minuto 81, cuando llega el gol de Wenderson Santos, del que marca de cabeza. Tuvo un premio de tanto intentar, ya había tenido 2 o 3 remates que se lo tapó de manera muy sólida el arquero de Zambia. Buen partido, lo decía Ângelo Cândido, adueñado prácticamente del encuentro. Él metió más de un pase rompiendo líneas, metió pases filtrados, le metió el hermoso pase a Ruan, que esa pelota filtrada la termina fallando Ruan, que prácticamente tuvo un mano a mano allí, la falla. Jugó por dentro a Ângelo en ocasiones, se proyectó siempre y también defendió muy bien. Hay que decir que hubo hay que hablar un capítulo, hacer un capítulo aparte, perdón, para João Pedro, el arquero brasileño, que tapó un segundo intento de gol olímpico de Calimina. Sí, porque el amigo Calimina, el que marcó el gol olímpico, el lateral izquierdo, el loco, intentó hacer gol olímpico en 2 ocasiones adicionales y en las 2 estuvo cerca. La tercera la salva Arthur Ryan, ahí sí estuvo pila, la saca, creo que con la cabeza o el pecho, ya no me acuerdo exactamente cómo, pero la saca. Cierra mejor ese primer palo, pero estuvo cerca igual, y en la segunda estuvo mucho más cerca aún, la tuvo que salvar in extremis João Pedro, una locura. Hay que cuidarse de este jugador, me imagino que a partir de esto que va a recorrer el mundo este gol, ahí lo van a ver y su rival va a estar más pila, porque Zambia clasificó también, ¿no? Como segunda de grupo, porque como lo decía, Wenderson Santos marcó el 1-1 y Brasil se queda con el primer puesto. No fue un buen partido de Brasil, el rival más complejo del grupo que tuvo fue este, lo exigió muchísimo, pero aún así líder de su grupo. Y la mejor de Sudamérica, muchachos, Argentina con 9 puntos, luego Brasil con 7 puntos y un montón de goles a favor, y la selección venezolana con 7 puntos y más 5. Los 3 líderes del grupo fueron esos. Después tenemos a Colombia y queda ver, repito, lo que va a pasar con Paraguay y con Chile en estos partidos del día martes. Vamos a estar súper pendientes. Chile va contra Canadá, le tiene que ganar, está obligada, y Paraguay va contra, ya jugó con Uzbekistán, ya jugó con Panamá, y siempre se me olvida contra quién va Paraguay, que creo que no era una papita precisamente. A ver, Paraguay sub-17, perdonen ustedes que se me olvida. Uy, le toca Irlanda, muchachos. Irlanda que ganó sus 2 partidos y está en primera de grupo. Bravo el encuentro que tiene Paraguay, pero yo me atrevería a decir que Paraguay, como tiene diferencial de gol de 0, si empata el partido, yo creo que puede clasificar como una de las mejores terceras.
Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Ojalá podamos clasificar la mayor cantidad de selecciones posibles a la siguiente ronda. Si clasifican Chile y Paraguay, solo Bolivia habría quedado fuera. Muchachos, gracias por acompañarme como siempre con un buen café. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir este Mundial Sub-17 y también quieres seguir lo que va a pasar en los partidos amistosos de las mayores de Sudamérica, lo vamos a ver pronto. Suscríbete al canal. Nos vemos pronto. Chao.